Estimados estudiantes, reciban ustedes un cordial y atento saludo. El día de hoy voy a hacer la clase pregrabada perteneciente a la unidad número 2, que se refiere a la psicología del conductor. Dentro de esto hablaremos del alcohol y la droga y sus efectos en la conducción. Ustedes recordarán en la clase anterior de la convivencia vial, en el cual yo les indicaba que es importantísimo que ustedes conozcan estos temas de normas de seguridad, eh, porque ustedes en el desarrollo de su carrera profesional deberían convertirse en promotores de seguridad vial y ser impulsadores de que este tipo de normativa, porque lo curioso es que sí existe normativa para todo esto, que se llegue a aplicar y sobre todo que se aplique en la ciudadanía. Así es que, sin más, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar, como les había dicho, del alcohol y la conducción. El alcohol es una droga, un depresivo que afecta a todo el sistema nervioso y aunque pueda sorprender a quienes no conocen el tema, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, en el que actúa como un anestésico, similar en sus funciones a los anestésicos generales utilizados en medicina. Entonces, fíjense ustedes la magnitud de consumir alcohol. El efecto es similar al anestésico. Ustedes, no sé, para las personas que han tenido experiencia en el quirófano, pues podrán dar fe de los efectos que tiene la anestesia en el cuerpo humano. Imagínense ustedes esos mismos efectos en una persona que va a conducir un vehículo. Es realmente desastroso para la seguridad vial. Así es que vamos a seguir viendo algunos de los efectos del alcohol. El alcohol produce en primera instancia disminución de los reflejos, pérdida del autocontrol y problemas de visión. Sumados todos estos efectos dan como resultado un alto riesgo de sufrir un accidente de tránsito. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo algunos de los efectos. Los efectos más importantes del alcohol, según su nivel en sangre, son niveles de alcoholemia de hasta 0.8 gramos por litro. Se alterarán los movimientos de los ojos, dificultándose el seguimiento de los objetos en movimiento del entorno. Es decir, nuestra visión se dificulta. Generalmente el sujeto se muestra más desinhibido, más afable, eufórico y optimista, y con una menor capacidad de juicio. Es decir, la persona como que llega a perder un poco el razonamiento y llega a ser un poco más impulsivo. Es por eso que ya realiza acciones que realmente pueden resultar peligrosas, porque él ya no tiene el juicio para determinar si es peligroso o no. Aparte de que el alcohol desinhibe eh, nuestra personalidad y al estar en la euforia, al estar con amigos, quién sabe, pues esto realmente se desencadena. Se alarga el tiempo de reacción, tiempos de reacción más lentos, es decir, que en el momento en que nosotros tengamos que hacer un frenado intempestivo, realmente ese tiempo va a alargarse y va a hacer que el vehículo recorra muchos más metros que cuando nosotros estamos al 100% de nuestras capacidades. En estudios en circuito cerrado se observan variaciones en el control de la dirección, en el uso del freno y en el seguimiento de la trayectoria correcta respecto a los sujetos con niveles negativos de alcoholemia. Entonces, se han realizado estudios en los que se comprueba que realmente todas las capacidades de manejo van disminuyendo, ¿sí? Estos efectos son con unos niveles de alcoholemia de hasta 0.8 gramos por litro de sangre. Ahora bien, vamos a ver los efectos del alcohol en niveles de alcoholemia por encima de 0.8 gramos. Los que vimos anteriormente eran menor a 0.8 grados. Ahora vamos a ver los que son superior a 0.8 grados. Se acentúan y manifiestan
las modificaciones de la visión, alterándose también el campo de visión, la acomodación al mirar objetos a distintas distancias y la capacidad de mantener fija la mirada en un punto durante breve tiempo. Esto de la visión es importantísimo. Fíjense ustedes que nuestro campo de visión es realmente muy amplio. Cuando nosotros estamos en el 100% de nuestras capacidades, sin ingerir ninguna bebida alcohólica, nuestra visión es bastante amplia. Tal es así que ustedes les reto a que hagan un ejercicio en su casa y que pongan su mano a la altura de sus hombros. Y ustedes muevan los dedos y ustedes se van a dar cuenta, fijando la vista al frente, de que ustedes pueden ver el movimiento de los ojos, de los dedos, perdón. Ustedes pueden ver el movimiento de los dedos con la vista al frente, es decir, nuestra visión llega a ser casi, casi de 180 grados y más. Así es que este nivel este campo de visión, cuando nosotros tenemos un grado de alcoholemia en la sangre, llega a disminuirse. Y a eso se llama el efecto túnel, ¿sí? Que nuestra visión realmente se cierra, como que pusiéramos nuestras manos de estos lados. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mano aquí, nosotros volvemos a hacer el ejercicio que les decía y ya no van a poder ver sus dedos, ¿sí? Entonces, ese tipo de efectos tiene el alcohol en nuestros cuerpos. Se altera el comportamiento, pueden aparecer modificaciones en la apatía, la falta de atención y la somnolencia, ¿sí? Realmente ya perdemos la atención a la vida. El alcohol nos hace que nuestro cerebro empiece a prestarle atención a cosas mucho más, menos importantes y también generar somnolencia, ¿sí? Que en muchos de los casos pues llega a que muchos de los accidentes se dan porque el conductor llega a quedarse dormido. La respuesta ante situaciones imprevistas se hace deficiente, aumentando considerablemente el tiempo de reacción y disminuyendo en general los reflejos. Realmente el tiempo de reacción, cuando ya estamos con estos grados de alcohol, realmente ya el tiempo de reacción es realmente enorme y ya no podemos actuar de la misma manera. Tal es así que eh, realmente el tiempo de reacción de una persona puede triplicarse y hasta quintuplicarse en el tiempo cuando una persona está bajo ningún efecto. Con niveles superiores a 2 gramos por litro se hace muy difícil la conducción, aunque el individuo puede no reconocer aún abiertamente su ineptitud para manejar un vehículo. Obviamente ustedes saben que cuando las personas, la mayoría de las personas que están ingiriendo licor, pues no llegan a aceptar por ese tema de que también influye en el sistema nervioso, esa parte del cerebro en la que le desinhibe y pues la persona cree que tiene todas las capacidades para poder conducir cuando en realidad no las tiene. En definitiva, el alcohol es incompatible con una conducción segura, fundamentalmente porque crea un falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza en sí mismo. ¿Sí? Esto les decía que el licor genera que nosotros nos creemos una seguridad de que tenemos muchísima más, incluso de que podemos conducir de mejor manera que cuando estamos al 100%. Es por eso que también puede llevar a exceder la velocidad y manejar de manera temeraria. Disminuye los reflejos, aumentando el tiempo de reacción, ya lo había dicho. Disminuye la visión y la percepción, reduciendo el campo visual. Ya les había explicado cómo más o menos funciona este tema de la reducción del campo visual. Disminuye la capacidad de movimientos. Realmente ustedes ven que una persona bajo efectos del alcohol ya se vuelve bastante torpe en sus movimientos, ¿sí? Es decir, que por eso ustedes ven a las personas que ya a veces difícilmente pueden caminar, difícilmente pueden a veces formular oraciones,
realmente su estado físico se deteriora. Modifica las capacidades mentales de juicio, razonamiento, atención y concentración, estado de ánimo. Juicio, como les digo, entonces ya no está en la capacidad de determinar si es algo peligroso o si no es peligroso. Razonamiento, ya no puede razonar de si lo que está haciendo es prudente o lo que planea hacer es prudente. Atención y concentración, ya pierde concentración, realmente no puede concentrarse en ninguna de las cosas que tiene al frente. Y el estado de ánimo, muchas veces hay personas que ingieren licor eh, por felicidad y eso le genera una euforia que es peligrosa, porque le lleva a tener un optimismo y una confianza que le lleva a hacer acciones temerarias. Y también está del otro lado, el estado de ánimo. A veces personas ingieren licor porque tienen un estado depresivo, porque tal vez tuvieron alguna decepción o alguna otra situación sentimental que les llevó a ingerir licor y esta depresión también se traspasa a la conducción. Entonces tal vez por ahí se descuida, ya no le pone énfasis en la conducción porque realmente se siente mal. Este tipo de cosas son peligrosísimas. Produce sueño y fatiga. Como digo, el cuerpo a tal grado de licor ya no puede soportar mantenerlo activo. Tal es así que por ese efecto anestésico que hablábamos al inicio, recuerden. Entonces, realmente cuando ustedes les anestesian para una intervención quirúrgica, pues ustedes llegan a dormirse porque ese es el objetivo de la anestesia. Y como hablábamos en el inicio, el efecto del alcohol es similar a la anestesia. Entonces, el licor, en determinado grado de ingesta, llega a tener el mismo efecto que la anestesia, pues llega a dormirle a la persona. Porque ustedes no ven una persona que después de pueda tomar 5 días, por ejemplo. O sea, en algún momento esa persona va a llegar a dormirse porque es el efecto final del alcohol. Aumenta la despreocupación, la temeridad y la agresividad, como les había dicho, ¿no es cierto? Entonces, incluso la agresividad, porque obviamente, como digo, cuando una persona ingiere licor, eh, resalta ese temperamento interno que tal vez no lo tiene en el diario vivir y entonces generando a veces discusiones con otros conductores, peleas o competencias en la conducción. Entonces realmente es peligrosísimo. Es por eso que en definitiva el alcohol es incompatible con una conducción segura. Ahora, esto está tipificado en la ley ecuatoriana, ¿sí? Y lastimosamente a pesar de eso seguimos teniendo estos inconvenientes con la ciudadanía, pero con el apoyo de todas las personas que sumamos en materia de tránsito, pues en algún momento tendremos que llegar a que no se tenga ni siquiera que aplicar estas normas legales, sino que por simple hecho de protección de la vida y de la vida de los demás, la gente no conduzca bajo efectos del alcohol. Pero bueno, tenemos que tener clarísimo el tema de las sanciones que están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, ¿sí? En el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta lo siguiente: conducción de vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. 1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos de su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. ¿Sí? Esto quiere decir que aquí, eh, primero, que tenemos un rango moderado, ¿sí? Que sería de 0 a 0.29. ¿Sí? Ese rango sería permitido en el transporte privado particular. Pero si tenemos desde 0.3 hasta el 0.8,
se aplicará un salario básico unificado del trabajador, pérdida de 5 puntos y 5 días de privación de libertad. El nivel 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0.8 hasta 1.2 gramos, se aplicará multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 10 puntos de su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. ¿Sí? Entonces, si el grado ha aumentado de mayor a 0.8 y hasta 1.2 gramos, la sanción será de 2 salarios básicos, 10 puntos menos y 15 días de privación de la libertad. Ahora bien, si excedemos el límite, que es, si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1.2 gramos, se aplicará la multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de la libertad. Sí, esta es la sanción más grave para el vehículo particular. Entonces vemos que la escala se maneja en el número de gramos por litro de sangre. Para las o los conductores de vehículos de transporte público, liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero. Si un nivel máximo un nivel máximo de alcohol de 0.1 gramos por cada litro de sangre. Es decir, en el transporte público, transporte comercial, de carga, todos los tipos, las modalidades de transporte que son de transporte de personas o de carga, la tolerancia es cero. Es decir, no existe como en el vehículo particular que hay una tolerancia de 0 a 0.29, que tal vez si usted se toma un medio vaso de cerveza, puede hacer que llegue a marcar entre esos niveles que no entrarían dentro de la sanción establecida. Pero para el transporte público no puede tomarse ni siquiera ese medio vaso de cerveza, ¿sí? Porque a partir de 0.1 gramos usted ya estaría y se le sancionaría. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos de su licencia de conducir y pena privativa de libertad de 90 días. ¿Sí? Entonces pueden ver la diferencia en la magnitud, pero obviamente porque la responsabilidad que tiene también es muy diferente. Porque por acá tenemos al conductor particular que por ahí va solo, ¿sí? Y está conduciendo bajo efectos del alcohol y por eso tiene esta escala de grados. Pero el transporte público realmente existe tolerancia cero porque él puede estar llevando pasajeros o puede estar llevando una carga peligrosa. Entonces es realmente muy grave lo que puede estar pasando con este tipo de transporte. Y es por eso que se le establece una sanción muy fuerte, que es la pérdida total, porque recuerden ustedes que la licencia consta de 30 puntos y aquí tendría prácticamente la pérdida total de su licencia y la pena privativa de libertad de 90 días. Además, en todos estos casos, como medida preventiva, se aprenderá el vehículo por 24 horas. Entendiendo que la persona no va a poder conducirla, pues entonces se detiene el vehículo por 24 horas. Así es que esa es la sanción establecida en el Código Orgánico Integral Penal para los conductores que han ingerido licor. Ahora bien, vamos a hablar en cambio de la droga y la conducción, ¿sí? El uso de drogas ilícitas o el mal uso de los medicamentos de prescripción pueden hacer que sea peligroso conducir un vehículo, tal como cuando se conduce después de beber alcohol. ¿Sí? Realmente algunos de los síntomas son similares. Es por eso que realmente tampoco es permitido manejar bajo efectos de sustancias estupefacientes. Conducir con drogas de abuso. Primero tenemos que entender que existen tres clases de drogas
de acuerdo al efecto que causa en la persona, ¿sí? Entonces tenemos drogas depresoras del sistema nervioso, sí, ojo en el término, depresoras. Tenemos o drogas estimulantes del sistema nervioso y tenemos drogas perturbadoras del sistema nervioso. Entonces, en base a estos tres tipos de drogas, vamos a ver los efectos de cada una de ellas. Efectos de las drogas depresoras del sistema nervioso. Las drogas depresoras del sistema nervioso más conocidas son los opiáceos, incluyendo la heroína, la morfina, la metadona, los ansiolíticos, los hipnóticos, medicamentos para dormir y los relajantes musculares. ¿Sí? Si me equivoco en los nombres de las drogas, me perdonan, pero gracias a Dios no tengo mayor conocimiento de ellos, es por eso que no puedo leerlos. Así es que los efectos de estas drogas, que son depresoras, son los siguientes: alteración de la percepción, incremento de las distracciones y la somnolencia, retraso en la toma de decisiones, falta de sensación de control y adopción de decisiones más peligrosas y ralentización de los movimientos. Es decir, estas drogas es como que en definitiva vuelven más lento todos los movimientos y los razonamientos, ¿sí? Por eso es que son depresoras del sistema nervioso. Entonces, obviamente, esto complica la conducción porque las reacciones y la toma de decisiones se vuelven muy lenta. Ahora vamos a ver los efectos de las drogas estimulantes del sistema nervioso. Las mayores sustancias estimulantes son las anfetaminas, la cocaína y el speed. Ya en un grado menor, la nicotina también tiene propiedades estimulantes, seguida de las santinas como la cafeína, la teína o la teobromina. Estas, como dice su nombre, estimulan el sistema nervioso y tenemos, por ejemplo, una sensación de inquietud o comportamiento impulsivo. Es decir, estas no le vuelven más lento al sistema, sino que más bien lo impulsan, lo reactivan. Tenemos disminución de la sensación de fatiga, por lo que la conducción se prolongará, incrementando el cansancio físico real, es decir, porque nos da una sensación de energía, ¿sí? Pero en realidad, cuando termina este efecto, el cuerpo realmente está exhausto, ¿sí? Porque realmente solamente es una sensación psicológica de que tenía muchísima energía, cuando en realidad era algo distinto. Genera exceso de confianza frente a situaciones peligrosas, pues llega incluso a tener una sentimiento de temeridad, ¿no? Es decir, ya no advierte el peligro porque tiene una sensación de superioridad y mayor nivel de tolerancia al riesgo, con el consiguiente comportamiento peligroso en carretera, porque obviamente no asume el riesgo, porque está en un sentimiento de euforia en el cual no siente el temor. Estos son los efectos de las drogas estimulantes del sistema nervioso. Ahora vamos a ver los efectos de las drogas perturbadoras del sistema nervioso. Entre las más conocidas como drogas perturbadoras destacan los alucinógenos, como el LSD o el peyote, los derivados del cannabis y un sinfín de drogas de síntesis, tales como el éxtasis o el MDMA. Estas drogas causan estos efectos en las personas: alteración de la percepción, por lo que le imposibilita la recepción adecuada de la información externa. ¿Sí? Incluso lleva a obtener información que no es real. Alteraciones en el pensamiento con la consiguiente toma de decisiones incorrectas, porque como digo, cuando usted llega bajo los efectos de la droga, a usted le está llegando una información que no es real, ¿sí? Pero por el efecto perturbador de esta droga que le genera alucinaciones, pues usted
lo toma eso como una realidad y puede realizar una acción acorde a eso, pero en realidad no estaba pasando nada de eso. Y tenemos disminución de los reflejos y la coordinación motora. Estados de conciencia alterados. Entonces, básicamente, este tipo de drogas lo que hace es generar eh, otras realidades, ¿no? Realidades alternas que pueden parecer muy reales para la persona que está conduciendo. Esos son todos los efectos que causan las drogas de acuerdo al tipo de droga. Es por ese motivo que realmente la droga eh, está totalmente prohibido en materia de seguridad vial para conducir con un vehículo, porque realmente genera efectos que pueden ser muy peligrosos eh, para la sociedad. Ahora, este tipo de acciones también están tipificadas en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 384, conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Cuando se habla de preparados que las contengan, significa de medicinas que puedan tener alguno de estos elementos que habíamos hablado anteriormente en los tipos de drogas. La persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan será sancionada con reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días de privación de la libertad. Además, como medida preventiva, se prenderá el vehículo por 24 horas. En el tema de droga, no tenemos escala como hablábamos en el alcohol. ¿Sí? Cuando en el COIB estipula que cuando se detecte la presencia de sustancias estupefacientes en el conductor, directamente la sanción que se establece son 15 puntos y 30 días de privación de la libertad. Aparte de esto, el alcohol y la droga funcionan como agravante en delitos de tránsito. Tal es así que tenemos en el artículo 376 muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparadas que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 12 años y revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. Sí, entonces realmente es un agravante porque es una de las sanciones más extensas en el Código Orgánico Integral Penal. Por todo esto, y como les he repetido en los videos anteriores, pues lo importante de que ustedes conozcan todo esto es porque ustedes en su campo profesional van a manejar conductores, van a manejar flotas vehiculares, y es importante que conozcan estos temas de seguridad vial y normativa que prohíbe este tipo de cosas y las sanciones que establece para que ustedes puedan ejercer un control y de esta manera mejorar la convivencia vial de los actores viales. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy.